A ver ahora. Ya no va a tocar nada más. Mandarme invitación y le doy, pero si no empezamos ya y lo hacemos en 15-20 minuticos que lo hagamos, vale. A ver que vaya entrando la gente. El Moncho. La Fiera. Vale. A ver el primo Julián si sale por ahí. Rechazada. Pero os manda la invitación, ¿no? Mirar a ver. El primo Julián no está por ahí entonces, ¿no? Si no que entre, a ver si puede entrar el Moncho, el Vicente, alguno que entre conmigo, el Moisés. La Chiria Tiachón. Buenas noches a todos. Dios os bendiga. Está esto de verdad que yo no. Rechazada también. Bueno, el primo Julián no aparece por ahí. Si no le daría a ver si quiere entrar. Es espectador. Vale, vale. Buenas noches a todos. Estoy viendo que están entrando bastantes. Pero al primo Julián no lo veo, ¿eh? Si está el primo Julián ahí, le daría, ¿vale? Y nada. Francisco Cruz Torres, Fran Jiménez. Vamos a esperar que entre un poquito más de gente. Fátima y punto. Moisés Santiago. Mesín Popato. Vale, vale. El primo Fran de Burgos. Dios te bendiga, Fran. Ahora te he reconocido. Ahora puedo añadir, ¿eh? Si entra el Julián, le puedo añadir. Está entrando. Vale, una vez que entre ya lo puedo agregar. Estás con los hijos. Bien. Pero bueno. El primo. A ver. Elisa, Dios te bendiga. Isa, buenas noches. La Chiriaz. Pepe también, buenas noches. Pepe Bustamante. Eh, si podéis escribir al Julián que entre, ¿vale? Porque lo va a poder agregar. Ahora está, mira. Ahora me ha mandado añadir. Añadiendo. A ver ahora. Pone añadiendo, pero no termina de entrar, ¿eh? Ya le he visto, Julián, pero no lo permite. Bueno, pues voy a hacerlo yo solo porque no. Esto no tiene. Julián Alabanzas, mira, lo pone ahí. Pone añadiendo y nada. Mira a ver, Julián, ahora. No sale, no. Déjalo, que da igual. Vamos a hacerlo así. Os voy leyendo, ¿vale? Porque si no es como estoy hablando solo, ¿vale? Primo Julián me pedía de hacer pues un
un poquito hablar de la historia del pueblo gitano y así como estamos, pues lo damos en poquito tiempo. Creo que la mayoría sabemos de este tema, sabemos un poquito, aunque es un tema un poco controversial, porque hay gente que con el tema del origen pues siempre trae controversias. Ya sabéis vosotros que nosotros creemos, bueno, por lo menos yo y los que están en mi entorno, que tenemos origen en la India, que no venimos de otra parte, y en base a eso vamos a dar un poquito este programa, ¿vale? ¿Cuándo se descubrió el origen del pueblo gitano? Principalmente fue en torno, lo tengo aquí apuntado, al 1763, cuando un predicador protestante llamado Esteban Bally estudiaba en una universidad de Holanda y tuvo contacto con estudiantes malabares que habían venido de la India. Y al escucharles hablar, se dio cuenta, le fue familiar que esas palabras que decían, buenas noches, Barrul, Barrul, y a todos que escucháis, se había dado cuenta que esas palabras, buenas noches, prima Mariana, que esas palabras le sonaban familiares a unos gitanos que había tenido en su pueblo natal, ¿vale? Entonces, cuando él recogió estas palabras y las comparó con los gitanos que conocía de su pueblo natal, se dio cuenta que eran completamente las mismas, ¿vale? A partir de ahí, pues ya los lingüistas han empezado a estudiar y se han dado cuenta a través del idioma que el origen está en la India, ¿vale? Hay gente que dice que no se puede decir el origen de un pueblo por la lengua, pero es que realmente el pueblo gitano todas las pruebas nos llevan a ese lugar, porque la lengua gitana no tiene palabras de otros idiomas, palabras hebreas, sino que tiene palabras de la ruta del recorrido que ha tenido que pasar hasta llegar ahora a cada parte del mundo donde se encuentra, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas que hay, porque hasta ese momento siempre habían sido todo teorías. Había teorías como la de Firdusi, que dice que por encargo de un rey persa creo que fue, quiso contratar a muchos músicos, unos 10.000 o 12.000 músicos llamados zots, los cuales pues fueron mandados de la India a ese reino para que les sirvieran como músicos, ¿vale? Ha habido diferentes siempre propuestas, ¿vale? Otra de las propuestas que hay es que una de las más importantes, lo dice Kochanowski, me encantó mucho cuando lo traduje. Kochanowski llega a decir que el pueblo gitano salimos en dos oleadas de la India y una pertenece a la parte de los Rajputs, que fueron de alguna forma fueron guerreros, y otra parte fueron la parte de los Kshatriyas, que fueron pues otros grupos también de Rajputs, pero que salieron un poquito antes, ¿vale? Entonces hubo, según Kochanowski, dos grupos principales, los cuales llegaron también a la parte de Europa, conforman el pueblo gitano, ¿vale? Otra de las opiniones que hay es la de Hancock, que Hancock dice que el pueblo gitano era un pueblo de guerreros también, los cuales luchaban en guerras como mercenarios y a estos guerreros les daban soporte, les ayudaban gente que iba alrededor de ellos en el campo para darles de comer, para preparar las vestimentas, las armas para la batalla, ¿vale? Cuando fueron derrotados, este pueblo de guerreros, con esos que les ayudaban, salieron en dirección noroeste para salvar la vida y, de alguna forma, como eran pueblos indios de diferentes extracciones y castas, al final hicieron una coiné, hicieron como una unificación del idioma y eso es el romanés, ¿vale? Y la última, que es la de Marcel Courtiade. Marcel Courtiade dice que procedemos de una ciudad llamada Canauch, la cual fue invadida por Mahmud el Ghazni y cuando fueron apresados esa ciudad que eran una élite grande, ¿no? En medio de la India, eran gente artesana, gente sabia, gente que trataba también los caballos, eran gente muy importante, no fueron por eso aniquilados. Cuando salían como esclavos, llevaban como esclavos, dice Marcel Courtiade dice que vinieron creo que fueron los seleucidas, vencieron al ejército musulmán y los que estaban ahí presos fueron hechos libres y salieron corriendo, ¿vale? O sea que, de alguna forma, la salida de la India fue a causa de la guerra, sea de una forma o de otra, ahí no nos podemos extender bastante, pero todas nos llevan que esos indios que estaban en la India, que igual fueron diferentes extracciones como si era en España, vino una guerra, como pasó en Ucrania, y salimos todos corriendo, ¿no? Y salimos pues diferentes tipos de personas, de diferentes pueblos, diferentes ciudades, y en la salida, en la diáspora, pues nos unimos, ¿vale? Y eso es lo que pasó realmente con el pueblo gitano al salir de la India, ¿vale? Al salir de la India, pues igual eran de diferentes extracciones, igual de diferentes castas, pero al salir todos se unieron, se unificaron
y con el tiempo, con el transcurso de los siglos, pues se originó lo que es el pueblo gitano, ¿vale? Otro tema es el ADN, que yo no lo voy a tocar, yo eso no lo domino. El primo Luis hizo un programa especial muy bonito que lo tenemos en YouTube, y también David Comas, donde se habla que el origen de la India también está marcado también en la genética, ¿vale? Que los mismos, la misma ruta que se ve en los préstamos, porque en la salida luego pasaron por Persia, pasaron por Irán, Irak y Persia es lo mismo, Armenia, pasaron hasta llegar a Europa, hasta llegar a territorio griego. Todos esos préstamos que tenemos muestran el recorrido que el pueblo gitano hizo hasta llegar a Europa, ¿vale? Eso es otra prueba de que el pueblo gitano procede de la India. Hay gente que igual no lo cree, yo lo respeto mucho, pero después de tantos años de estudiar, aunque es bonito en el corazón decir que igual somos una parte perdida de Israel, hay muchas cosas en las costumbres, en la lengua que no nos llevan a Israel, nos llevan precisamente a la India. Y una de las cosas que decimos siempre, si hay alguno que cree que venimos de la India, es la ley del levirato. La ley del levirato dice, como ustedes saben, con todo el respeto, que si el hombre parte y ha dejado a una mujer sin descendencia, el hermano que le sigue tiene que cogerla como mujer y levantarle descendencia a su hermano, ¿vale? Eso para nosotros es una aberración. Eso es la ley del levirato. Y otras cosas más, ¿vale? Hay quien dice también que cómo va a ser si te fijas en la India y miras las cosas que hacen y dejan de hacer. Aquí apuntaba que la India hace 1000 años era completamente diferente ahora, que no hay que posicionarnos en la India con lo que es ahora, sino con la India que era hace 1000 años. Hace 1000 años la India era un continente grande que seguramente tenía 50 o 100 millones de personas, había mucho tipo de gente y no tiene por qué corresponder esos argumentos que hacen de que adoran a las ratas y tantas cosas que echan siempre en cara para burlarse de los que creemos en el origen de la India, ¿vale? Mismamente el sistema de castas, el pueblo gitano aún lo tiene, de una manera o de otra lo tiene. Si vosotros veis, nuestra familia siempre es la mejor, el romano que nosotros hablamos es el mejor, ese otro no es tan gitano como yo, no es tan gitano como nosotros somos mejores que ellos. Eso siempre pasa en todos los grupos gitanos. Incluso los que hablan romanés, entre ellos también pueden decir que un grupo es mejor que el otro. Eso es una reminiscencia de la cultura india que nosotros teníamos a la salida de la India hace 1000 años, ¿vale? La lengua gitana, aquí apuntaba que no puede, yo apuntaba aquí también, que el origen de la lengua nos marca la lengua, el origen, porque la lengua gitana tal como la tenemos nosotros no se podría haber originado de la forma que tenemos si no hubiera salido de la India y hubiera tenido el recorrido que ha tenido, ¿vale? El romano procede de uno de los prácritos, que es una de las ramas que tenía el sánscrito antiguo. Estaba el sánscrito antiguo, que tuvo varias ramas llamadas prácritos, ¿vale? Que era el lenguaje común de la calle, y de uno de los prácritos, que es el sarraceni, viene el romanés, ¿vale? Y nosotros, si podéis hacer la prueba, lo hacemos siempre, lo hace el primo Isaac, lo hace mi hijo, lo hacen pues muchos. Entras al Google, al traductor, y tú simplemente pon palabras. Y vas a ver cómo las palabras gitanas que tenemos coinciden con el hindi, con el punjabi, con el marathi, con varias lenguas de la India. Incluso hay frases que son completamente iguales, frases completamente idénticas, ¿vale? No os estoy leyendo, si alguno, voy a darle para abajo a ver para ir leyendo, ¿vale? Si tenéis alguna cosa me decís, ¿vale? Yo lo voy leyendo y voy hablando, ¿vale? Entonces, la lengua está en nuestra historia, está en nuestra mente en la lengua. Tenemos conceptos, por ejemplo, como el Trishul, ¿vale? El Trishul, que es la cruz, en la India no es la cruz, es el tridente de Shiva. Esa palabra no la hemos perdido, pero le hemos cambiado el significado. Cuando lleguemos a territorio cristiano, cambiemos la semántica del tridente de Shiva a algo tan religioso como la cruz, ¿vale? Como algo que la gente veneraba. Y eso lo vemos ahí. Tenemos el concepto también del chi. Para decir alma decimos ochi, ¿vale? Y eso no hay concepción cristiana como el nefes o el ruach o el neuma en el griego, que es ese alma que entendemos dentro del cristianismo. No, el pueblo gitano tiene el concepto de ochi, que es el chi. Si veis, por ejemplo, el karate o el kung fu o el budismo, el chi es la energía vital, ¿vale? Entonces el gitano creía en esa energía vital. Eso nos habla también de una reminiscencia del hinduismo, ¿vale? Vamos a seguir un poquito adelante y va a saltarme muchas cosas.
El pueblo gitano sale de la India, ¿vale? Va pasando por todos los territorios, va pasando por Armenia, por Irán, como he dicho antes, por Persia, llegan al territorio bizantino, que es todo el territorio del Imperio Bizantino, que es Turquía, los Balcanes, Albania, todo lo que es territorio de habla griega, y están ahí durante mucho tiempo, igual están 200 o 300 años, ¿vale? Y ahí la lengua sufre un proceso de balcanización, que quiere decir que empieza a tomar cosas del griego, ¿vale? Pierde el infinitivo y coge muchos préstamos, ¿vale? Los que viven en los países eslavos cogen muchos préstamos eslavos también, ¿vale? Y a partir ya de estar en el territorio bizantino, se empiezan a esparcir por el resto de Europa, ¿vale? Hasta llegar a España en el año 1425, ¿vale? Vosotros sabéis que en España hubo dos primeras oleadas. Una entró por 1425 por Perpiñán, llegaron a Zaragoza, esos son los egipcianos, y luego, 30 o 40 años después, vinieron los grecianos en barco, ¿vale? Hay una carta de, creo que se llama Pedro de Felipe, el cual escribe al rey y dice más o menos así: ellos, por tradición de sus mayores, comentan y dicen que unos se llaman egipcianos, los cuales les gusta montar a caballo, visten harapientos y les gusta robar con las manos. Y los otros, los grecianos, son de mejor vestir, no montan a caballo, según dice ese escrito, pero les gusta robar con las palabras. Más o menos, el escrito no lo tengo aquí, pero más o menos dice eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que había dos grupos diferenciados, que los españoles al principio, los ambos, no se enteraban de que eran los mismos, pero cuando se dieron cuenta al paso de los tiempos de que entre ellos se casaban, en que entre ellos hablaban, y se dieron cuenta en que eran los mismos. Aunque unos eran egipcianos y los otros grecianos, al final eran los mismos gitanos, solamente que en dos oleadas grandes, ¿vale? Ya desde el principio en España había dos oleadas de gitanos, luego fueron viniendo más, porque esto se pensaba que era la última parte de la tierra. Entonces muchos gitanos de otros lugares del mundo acababan viniendo a España y nos encontramos que en España pues fueron viniendo sintós y manús, como Lisa y los demás están viendo con algún sintó, pues tenemos muchas palabras, como chumajari, como los jayeres, que era una moneda checa de la parte de Alemania, y muchas más cosas que nos muestran que nosotros los calós y los sintós y los manús seguramente tengamos el mismo origen, ¿vale? Llegan a España, voy a hacerlo rápido, en 2 minutos lo hago, ¿vale? Porque es bastante tarde. Y luego, si quieres, que haya preguntas y si se responde. Llegan por el principio de las pragmáticas. Cuando llegan a España, esto lo tenéis en el canal de YouTube con Manuel Martínez, que lo explica mejor, con más horas y mejor explicado. Pero los primeros años que estuvieron en España los gitanos, los primeros 70 años, vivieron como reyes, eran tratados por los nobles muy bien. Pero en el 1499 empieza la primera pragmática, donde se les dice a los gitanos que se vayan o que si no, pues les van a cortar las orejas y lo que hemos sabido, ¿no? Pragmática tras pragmática, hemos empezado a ver cómo los gitanos empiezan a ser perseguidos por el Estado español. No solamente perseguidos, que no les dejaban vestir sus propias vestimentas, no les dejaban hablar su lengua, sino que vemos que también son usados por el Imperio Español para las galeras de los barcos y para las minas de Almadén. Vemos cómo en la historia han estado cogiendo batidas. Hablamos siempre de la gran redada, que lo vamos a ver ahora, pero es que ha habido más de una redada. A lo largo de los siglos han ido cogiendo a gitanos según les ha hecho falta para llevarlos a las galeras, a los barcos. A las galeras, en esas embarcaciones que utilizaban como mano de obra, se tiraban 6 años, arrancados de sus familias sin ver a sus hijos, no sabían si iban a volver, porque la galera que se hundía, ellos estaban atados con cadenas, con grilletes, y era muy, muy difícil que la galera que se hundía, los gitanos que había dentro se podían salvar. O sea, no sabemos la cantidad de gitanos que habrán muerto quizás en galeras. Y vemos cómo fueron utilizados como mano de obra en las minas de Almadén, donde las minas de Almadén los reventaban a los palizones de los trabajos, y no es que morían solamente por el cansancio, por el mal trabajo que hacían, sino que muchas veces esos químicos, esas cosas que ellos de alguna forma trabajaban, les producían enfermedades. No me acuerdo cómo se llamaba la enfermedad, que era una enfermedad que les daban tembleques, pero que al final el que entraba en las minas de Almadén seguramente no sobrevivía. Eso dijo Manuel Martínez, que sobrevivían más los de las galeras, con lo difícil que era, que los que trabajaban en las minas, ¿vale? Entonces vemos un tiempo de persecución con pragmáticas, donde no les dejaban entrar a los pueblos a vivir, donde no los trataban como ciudadanos de primera,
hasta que vemos cómo llega el tiempo de la Gran Redada. El tiempo de la Gran Redada, o mejor dicho, el proyecto de exterminio, lo que dice creo que se llamaba Gómez Tablada, ¿vale? El obispo Gómez Tablada decía que el proyecto era para solucionar el problema gitano o la aniquilación total de todos ellos. O sea, ya no es el intento de gran redada. Es que una gran redada suena muy bonito, dentro de lo malo que es. Es que era un proyecto de exterminio. Es que se hizo ese proyecto para exterminar a los gitanos en España, para solucionar. O sea, lo que dijo Hitler y los nazis con la solución final, ya lo había hecho España muchos siglos antes con el proyecto de exterminio. Y cogieron en una sola noche, en 1749, creo que fue en el 31 de junio, no me acuerdo exactamente ahora, si alguno lo sabe y se acuerda que lo ponga, ¿vale? Para decirlo. Pero en una sola noche cogieron a más de 12.000 gitanos. Cogieron a más de 12.000 gitanos a las tantas de la madrugada, los despertaron a los pobrecicos y lo que hicieron fue separar a los niños de 14 años, de menos de 14 años, con las madres por un lado, donde se las llevaron a los conventos y a los trabajos en costura, los llevaron a un lado, y a los niños mayores de 14 años con los padres se los llevaron a las galeras y a las minas, ¿vale? Hicieron una separación radical para hacer que no se el azogue, Julián, muy bien. Esa era la enfermedad que les daban en las minas. Se pararon con la intención de que no se reproducieran y entonces el pueblo gitano no podría seguir adelante. El 30 de julio, muy bien, Isaac, 30 de julio de 1749, ¿vale? Y no hubo una redada, hubo dos redadas. Hubo una primera redada y hubo también una segunda redada donde cogieron a otros gitanos que no llegaron a coger, ¿vale? Pero hubo tal desgracia de lo que hicieron que los mismos payos de los pueblos se quejaron en contra del rey porque les habían quitado el herrero, les habían quitado el panadero, les habían quitado el veterinario que cuidaba las bestias, gente que estaba afincada en pueblos durante 3 o 4 generaciones que habían hecho dinero, empezaron a subastar pues todas las pertenencias de los gitanos. O sea, cuando os digan que los gitanos robamos, primero que se miren ellos porque ellos han robado, o sea, no os imagináis la cantidad de cosas que han podido robar a los gitanos. Hubo gitanos que cuando volvieron a su casa, a su pueblo, la casa que tenían durante toda la vida ya no la tenían. Las tierras que tenían ya no las tenían. Las pertenencias que tenían ya no las tenían porque los propios payos del pueblo rápidamente habían subastado todas las cosas que cada gitano tenía en heredad, ¿vale? Y esto es tremendo, esto es tremendo. O sea, los mismos payos de los pueblos se pusieron en contra del rey y tuvieron que echar para atrás el intento de la gran redada. Aún así, dice que pasaron algunos gitanos hasta 16 años hasta que les dieron la libertad, ¿vale? Hubo gitanos que no volvieron a ver jamás a sus familiares. Es tremendo. El libro de Antonio Gómez Alfaro, si no lo habéis leído, lo podéis leer, es tremendo. Y como os digo, el canal mío de YouTube, donde Manuel Martínez explica, hay historias donde incluso hay una rebelión de las gitanas, no me acuerdo, Rosa Cortés creo que se llamaba, que las llevan a la Casa de Misericordia de Zaragoza, de Zaragoza creo que es, donde las llevan, y bueno, las propias gitanas ahí se defienden con uñas y dientes. La gitana esta dice que cavó un agujero en la pared como pudo, poco a poco, hicieron una fuga, se intentaron escapar, aunque luego las cogieron, pero fue terrorífico, fue terrorífico. Y esa es la historia que tenemos, que se podía hacer una película perfectamente con estos relatos y con las cosas que se pudo pasar. País Vasco francés 1802, la Raflé, muy bien, Moncho, sí hubo más, pero fue tremendo porque esto lo tuvo que sacar Antonio Gómez Alfaro porque si no, no lo saca nadie. Eso nos habla de que hacen falta historiadores gitanos que estudien esto porque si no lo hacemos nosotros, difícilmente otros lo van a poder hacer. Entonces, Antonio Gómez Alfaro y Manuel Martínez, hay que dar gracias a Dios de que han estado sacando cosas, ¿no? Han estado sacando los nombres y de lo que pasó a esa gente, ¿vale? Acabó la gran redada, fue devastador para el pueblo gitano. El pueblo gitano, pues, esa generación que estuvieron cada uno desperdigado donde no se pudo hablar romanés, hizo que esa generación fuera la última que hablarían romanés bien, a excepción de Cataluña, ¿no? En Cataluña, en el norte, aún se siguió hablando romanés medianamente bien, tenemos documentos, pero en el sur, precisamente en Andalucía,
donde más fuerte apretó la Gran Redada, pues esa fue la última generación que hablaron bien romanés. Tenemos documentos del 1800 de José Antonio Conde, donde aún los viejos, el jambo que escribe dice, los ancianos hablan en forma sincopada y no se les puede entender, hablan en forma más diferente a los jóvenes, y era porque los mayores aún hablaban romanés, decían de Breza Romá, hablaban Zarzán, o sea, hablaban romanés con el ceceo propio de Andalucía, ¿no? Pero esa generación fue la última, ¿no? Y hay quien piensa que aparte que se perdió ya no se pudo recuperar, también fue quizás porque muchos padres que vieron ese sufrimiento dijeron, a ver si por hablar romanés voy a hacer que mis hijos sufran. Entonces, con lo que vino, creo que fue en 1782 o 1783, cuando vino Carlos III, que dijo que a los gitanos ya no se les podía tratar de raza infecta ni ciudadanos de segunda, sino que eran españoles, pero que tenían que vivir en pueblos y tenían que dejar de hablar su lengua y de la vestimenta. Entonces, al parecer, cuando vino el golpe de la Gran Redada, ahora viene esta política, que parece que es mejor, que es más buena, que vais a vivir mejor, el pueblo gitano, pues que ha sufrido, ya no quiere ver sufrir a sus hijos, pues ya no les vamos a hablar en romanés, les vamos a hablar en español. Y creo que esa es una de las causas también que pudo haber pasado para que el pueblo gitano haya perdido la lengua, ¿no? La cosa es que cuando acabó la Gran Redada, pues eso fue tremendo, fue algo que impactó al pueblo gitano en España y seguramente si no hubiera habido la Gran Redada, no seríamos hoy 1 millón de gitanos en España, ¿eh? Seríamos muchísimos más. Podríamos ser igual 2 o 3 millones, por lo menos. Vale, la Gran Redada. Eh, Aquí sí quiero parar porque tengo tiempo, ¿vale? Cuando se empieza a perder el idioma, pues hay muchos campos que quieren aprender el caló, el romanés, y como no, los gitanos no lo enseñan, pues empiezan a surgir diferentes gente en España que empiezan a hacer sus diccionarios, ¿vale? Esto lo quiero explicar porque hay muchos gitanos que aún igual no lo saben, que van a diccionarios del caló, buscan diccionarios del caló en Google, ¿vale? Algunos dicen que tenemos palabras hebreas porque se fijan en esos diccionarios que tampoco los haga bien. Y vemos que esos diccionarios que están hechos por payos, vemos que son completamente malos. Y es porque, como los gitanos no les enseñaban el caló y el romanés, las pocas palabras que ellos cogían luego les añadían palabras que no eran buenas. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la afición de Sevilla. La afición de Sevilla fueron unos monjes que estaban en la Cartuja de Sevilla, y estos monjes que, según nos dice Josh Borrow, dice que en vez de estar preocupados por aprender griego y latín y la Biblia, dice que estaban todo el día tratando con los gitanos, que estaban todo el día hablando con ellos, que estaban preguntándoles palabras, y estos, la afición de Sevilla, hicieron su propio conjunto de palabras del caló, que lo cogió Josh Borrow y también lo incluyó en su diccionario. Josh Borrow, sabéis que vino de Inglaterra, en el 1832 creo que vino, y vino a España pues a evangelizar, con la misión de que tenía que traducir la Biblia al español y al caló, y en esa empresa pues estuvo con 2 gitanas que se llamaban Pepa y Chicharona, y estas gitanas le ayudaron a traducir hasta el capítulo 8 del Majaró Lucas. No sé si habéis visto el Majaró Lucas alguna vez. Y hasta el capítulo 8 le ayudaron, luego ya no le ayudaron más, ¿vale? Un cacho de estos gracioso, que George Borrow llega a la casa de las gitanas les dice George Borrow, ¿dónde está el Antonio? Y salta la gitana, sí, el Pipindorio, ahora vendrá el Pipindorio. O sea, al gitano el Antonio tenía de mote el Pipindorio, y el George Borrow, cuando vio que al Antonio le llamaban el Pipindorio, ¿qué hizo? Puso en el papel, Antonio se dice Pipindorio. Y ahora vemos en los diccionarios del caló cómo tenemos Antonio Pipindorio, María Ostalinda. O sea, vemos muchos nombres que incluso hay alguna gitana por ahí que le han puesto de nombre Ostalinda, que no es un nombre gitano, que es un nombre puesto por los jambos, y es por causa de estas cosas, porque estos jambos querían rellenar los diccionarios, ¿vale? Y luego hubo otro este es el peor, que fue Trujillo. Trujillo, este lo que hizo, no sé de dónde sacaría ese diccionario, que un conjunto de palabras, tuvo la mala idea, porque fue mala idea, de meter palabras de las germanías, ¿vale? Que no son palabras alemanas, son palabras del habla de la calle, del habla de la cárcel, del habla taleguera. O sea, era un diccionario de Sánchez Hidalgo, Juan Hidalgo creo que se llamaba, de siglos anteriores, y este señor
por decirlo de alguna forma, para rellenar su diccionario, metió todas estas palabras dentro de las palabras gitanas que tenía. Y esas palabras, o sea, rellenaron un diccionario con palabras que no eran completamente gitanas, eran palabras de la calle, eran palabras carceleras, eran palabras malas. ¿Eh? Las juntó y, juntamente con los de Borro y con la afición de Sevilla, todos los diccionarios empezaron a copiar los unos de los otros. Todos empezaron a copiar los mismos errores y encima le añadían otros. Por lo tanto, ya lo sabemos todos y lo tenemos que seguir diciendo. No hay que aprender de los diccionarios del Caló hechos por payos en España. Solamente hay 2 o 3 diccionarios buenos. El de José Antonio Conde, la Kerley y Semmenat. ¿Vale? Y las palabras dichas por bocas de nuestros mayores, que hemos podido recoger. Lo único. En el libro que trabajamos el Ranchi y un servidor, explicamos todo eso y explicamos todos los materiales que hay que demuestran que el romano en España se hablaba, como igual que se habla en el resto del mundo, ¿vale? No como el que hablamos ahora, porque el español luego se castellanizó o se juntó, se mezcló con el portugués o con el catalán, depende de donde podrían vivir, ¿vale? Eso es lo que pasó con la lengua gitana en España, ¿vale? Renuncia a su identidad. Voy a leer un poquito los comentarios, ¿vale? Que me he liado. Ahí está, Rosa Cortés. 45. Vale, da un momentico que se saltan los comentarios, ¿vale? Escribir. Vale, bueno. La cosa es que daban 45 días por gitano capturado. Vale, me pone aquí el primo. Así puedo llegar abajo, ¿vale? Espera un poquito. Se me está todo el rato yendo. Ahí está. Vale. Acaba el tiempo de lo que estoy diciendo de la lengua. Empieza el flamenco. A partir del 1800 en adelante en Andalucía. Empieza lo que es el costumbrismo, que es un movimiento que hay que toda la Andalucía se expande hacia la zona de Madrid. Y los toros, el flamenco, todo eso empieza a llegar a Madrid, ¿no? Y el flamenco al principio era cantado en romanés. ¿Por qué lo sabemos? Porque los palos más antiguos tienen el nombre en romanés. Por ejemplo, el nombre de la debla, que es un cante antiguo como una tona, como un martinete, la palabra debla significa oh Dios, es una invocación a Dios. Cantes como la alborea, que significa la novia, alborea, que solamente se cantaba por los gitanos en las bodas, y otros tantos palos. Hay uno antiguo que es un baile que se llamaba el manguindoy, que hay un artículo muy bueno del Marcelo de Argentina que lo explica. Eh, Luego se empezó a cantar también cara a los jambos, ¿vale? Aunque digan que el flamenco también es, de alguna forma, lo están intentando desgitanizar, le están intentando quitar el origen que el gitano le dio, porque si los gitanos no cogen el flamenco hubiera desaparecido, como las jotas. Es el gitano el que lo coge, es verdad que tiene influencias de Andalucía y quizás árabes, no lo sabemos, pero principalmente es el propio gitano donde el que mueve y promueve este movimiento cultural, ¿vale? Hay vídeos como el katak, si alguno no lo habéis visto os lo podemos pasar. El katak es un tipo de baile que es muy parecido a lo que se ve en las bulerías. O sea, el tipo de cante que se canta, eso todo viene de origen en la India, eso lo teníamos nosotros, ¿vale? Hablamos del flamenco, vale, voy rápido, voy a hacerlo rápido y voy mirando las cosas. Eh, Llega la guerra civil, bueno, llegó la Segunda República, que piensan muchos que es lo mejor la Segunda República. La Segunda República sacó la ley de vagos y maleantes, que es la única ley que guardó Franco cuando entró en la dictadura. O sea, Franco quitó todas las leyes de la Segunda República, pero solamente mantuvo la ley de vagos y maleantes, creo que fue. Y a cada gitano, a cada persona que veían sin trabajar, pues ya sabes que iban a por ellos. El tiempo del franquismo no hace falta que os hable porque nuestros mayores nos han contado. Mi padre tiene recuerdos aún cómo iba Mundo Alante, hasta los 3 o 4 años fue Mundo Alante, y otros gitanicos viejos nos han contado que estaban comiendo ahí con la olla, que igual llevaban 2 días sin comer, y venía la Guardia Civil, les pegaba una patada a la olla y los dejaban sin comer. Les tiraban toda la comida. No podían llevar bestias si no tenían los papeles, ¿no? Si no, pues les decían que dónde la habían sacado. O sea, fueron tiempos malos. Y por eso siempre he dicho que los gitanos de ese tiempo valían mucho más que nosotros. Pero mucho más valían. O sea, lo que tuvieron que pasar ellos a lo que tenemos nosotros ahora, que nos quejamos, es mucha diferencia, ¿vale? Llegó la democracia, que igual fue hasta peor la democracia, porque en cierta manera
Cuando entró la democracia, esto os digo, es opinión mía, ¿vale? Es personal mía. Si igual puedo estar equivocado, ¿vale? Pero hay un libro que escribieron un vasco, a ver si os puedo decir el nombre, cómo el propio gobierno de España intentó meter la droga, la veda, en el País Vasco. Pero la ETA no permitió que nadie vendiera droga. Porque si metían la droga era para acabar con generaciones jóvenes del País Vasco. Y la ETA no lo dejó. Sin embargo, en el resto del territorio entró, justo cuando entró la democracia, la droga. ¿Y qué pasó con la droga? Pues que, ¿a dónde fue a parar? A los barrios más pobres, donde estaban los gitanos, y la droga acabó con una o dos generaciones de nuestro pueblo que hubieran arrasado la democracia, hubieran estudiado, hubiéramos avanzado un montón. O sea, eso que os estoy diciendo está aquí, estamos en un grupo privado, es una opinión mía, pero que la democracia fue buena, pero en cierto aspecto no. Con esto que hicieron, no. Porque al final esas dos generaciones que de alguna forma dejando entrar esta basura, ¿no? Acabó con lo que es nuestro pueblo, con dos generaciones. Gracias a Dios que vino el Evangelio y que el Evangelio pues aguarda mucho, no nos podemos olvidar del Evangelio. Cuando vino el Evangelio, que ha quitado tantas cosas malas, ha ayudado a que muchos gitanos salgan de ese mundo, ¿vale? ¿Dónde nos encontramos ahora? Eso es lo que quiero acabar. Nos encontramos en un tiempo donde no hay democracia, donde han marcado la ruta para nuestro pueblo otra gente, como George Soros, gente que es elitista, que han fundado el Instituto de Cultura Gitano Europeo, y vemos un mundo, esto es una queja que tengo yo, no todas asociaciones entran, pero en general muchas asociaciones dependen de las subvenciones que les dan. Y si no pasan por el aro, pues trayendo ideologías de género o otras cosas, no les dan el dinero. ¿Y qué estamos viendo? Que está habiendo un intento por estas élites de alguna forma, de coger la sartén por el mango y dirigirnos al mundo que ellos quieren. Remodelar nuestra gitanidad a la forma que ellos quieren, ¿vale? Esa es la situación que tenemos actualmente, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues luchar todos juntos, unirnos y seguir guardando lo nuestro. Yo os digo mi opinión, Yo os digo mi opinión. Hay gente que quiere oficializar el romanés y hacerlo institucional. Yo, por un lado, no quiero. Porque en el momento que nosotros permitamos eso, la lengua se va a escapar de nuestras manos y lo van a controlar todos ellos. Hay gente que quiere meter en las escuelas. Bueno, si metes historia está bien. Pero otras cosas que nos pertenecen a nosotros tienen que quedar para nosotros, ¿vale? Entonces, yo lo digo porque no es lo que yo digo, sino lo que hago. Yo llevo 8 o 10 años o más, llevamos con los temas de los grupos. Empecemos yo y el Marcelo hace muchos años con el Primo Luis de Madrid. Abrimos el primer grupo que se aprende la lengua gitana internacional. Luego abrimos el Caló, el grupo del Caló, que fueron de los primeros grupos. El Aprende Romano, el Aprende la Lengua, creo que fue el primer grupo que se abrió de la lengua donde preparemos las lecciones. Por ahí vino el primo Moisés, que estaba por ahí ya aprendiendo. Años más tarde pues entró el primo Tony, entraron pues un montón de gitanos que han ido aprendiendo con los grupos, ¿vale? Yo tengo muchas lecciones para aprender romanés, pero lo tengo en oculto en el YouTube. Yo podía haberlo puesto en abierto hace muchos años y haber ganado dinero, y no he querido hacerlo, ¿vale? Porque pienso que es algo que tenemos que guardar para nosotros, que mientras nosotros lo guardemos, de alguna forma lo vamos a tener ahí. Hay gente que dice que cualquiera puede aprender, no es tan fácil, aunque aprendan, luego con quién lo van a hablar. Claro, es que cualquier jambo puede aprender romanes, sí, pero ¿con quién lo habla luego? Si no tiene con quién hablarlo. La comunidad somos nosotros. Nosotros somos lo que tenemos que potenciar la lengua. Tenemos que potenciar lo que nosotros tenemos y guardarlo, ¿vale? En la medida de lo posible. Intentar otra cosa. Si aprendes romanés, no cobrará a ningún gitano un duro. Yo no digo nada. Hay otros que cobran por enseñar romanés. Dios los bendiga. Yo no estoy de acuerdo con eso. Todos nosotros tenemos que enseñar gratis el romanés a aquellos que no lo saben, ¿vale? Y bueno, es lo que os quería decir, acabar con esto, que estamos en un tiempo muy malo, donde muchas veces con el Tony y los demás lo hemos hablado. Por un lado van a venir con palos y por otro lado van a venir con ideología de género. O sea, los nazis son muy malos, los van a matar, pero la ideología de género también nos mata culturalmente. O sea, estamos en un punto y luego por otro lado
los hebraístas, como hemos dicho, que dicen que tenemos origen hebreo. Estamos en un punto donde nos están atacando por tres vertientes y nos están haciendo mucho daño, ¿vale? Entonces, todos los que estamos aquí, unirnos, juntarnos y de alguna forma guardar lo que es nuestro, ¿vale? Me hubiera gustado que hubiera estado el primo Julián conmigo, porque no hubiera sido tan frío como lo estaba dando, ¿vale? Hubiéramos podido hablar un poquito más. Si tenéis alguna duda o algo, yo os leo en el comentario, ¿vale? Me está cobrando por enseñar a gitanos de Valladolid por vídeo. Bueno, yo no cobraría dinero. Si te tienes que desplazar, que te pagan los gastos, ¿no? Que es normal, pero cobrar nunca. 100 euros, oh, mucho dinero. 100 euros. Alguna vez me han ofrecido incluso, o me propusieron la idea, de hacer un máster en una universidad y hacerlo por Zoom, ¿vale? Donde cada estudiante pagaría 200 o 300 euros. Yo cobraría un jornal bueno en casa. Y yo le dije, digo, vamos a ver a esa persona. Digo, ¿qué gitano va a pagar 200 euros por aprender romanés? Digo, serán jambos los que quieran estudiar, ¿no? Bueno, pues que si son jambos no les voy a enseñar. Digo, ¿y qué gitano va a pagar 200 euros por aprender romanes? Digo, si en el grupo que tenemos aprende gratis, ¿sabes? Entonces hay que... Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues hablamos o algo. He hablado muy por encima con el poco tiempo que he tenido también. Ya os digo, me hubiera gustado que hubiera estado el primo Julián. Eso es lo que dice el primo Julián. Hacer preguntas, primos y primas, que tengamos dudas. Vale. Origen de los apellidos. Los apellidos gitanos, bueno, que no son gitanos, vienen de la época feudal, ¿vale? En la época feudal, pues la gente que vivía en cada territorio tenía que identificarse con el dueño del territorio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Gavarri seguramente vivía en el feudo donde estaba el Gavarri que mandaba y pues yo soy fulano de tal, de Gavarri, ¿vale? Y cogieron ese apellido. Y en otras partes de España lo mismo, ¿vale? Gitanalmente, pues no, en realidad no hay apellido, se conoce por el gitano viejo. De hecho, los gitanos de fuera que hablan romanés tienen el nombre gachicano, nagachicano, que es el nombre payo, pero tienen romano anaf, que es el nombre gitano, tienen el mote, ¿vale? Eh, sí, ya estoy hablando, Julián, eso. Si tienes alguna duda más, los apellidos vienen de ahí, vienen de esa parte del periodo feudal, donde los gitanos pues los han ido cogiendo de los señores, ¿vale? Otras veces los apellidos vienen por ejemplo, del origen. Por ejemplo, los grecianos se quedaron con el apellido de Grecia, o greciano. Hay partidas antiguas, hay documentos antiguos donde había gitanos que se apellidaban Greciano, o Grecia, o Gracia, ¿vale? A ver, alguno más, ¿no? Y eso es lo que puedo decir de los apellidos. A ver, alguna cosa más desaparecida. Si tenéis alguna duda más, Dios te bendiga. Es que subo para arriba, pero se me baja para abajo, ¿vale? Los comentarios, por eso no los puedo ver. Mira, aquí lo que decía antes del cante. Los cantantes del folclore del actual Rajasthan, los giros y melismas son evidencia también en el cante. Muy bueno, Moncho. Historia de la lengua, obrigado, primo. Parece que se ha quedado ahí. Si tenéis alguna duda más o alguna cosa que podamos hablar, pues lo hablamos, ¿vale? Estoy esperando a ver, no me llega nada. Los apellidos, sí, lo que os he dicho, que sí. El nombre del gitano viejo, del que procedes. El tema de Ray Puz, lo que he encontrado es lo que dice Kochanowski. Él separa pues, a dos grupos de gitanos, que unos eran un grupo que procedían
de élites guerreras y los otros procedían del templo, del palacio, ¿vale? Quizá eso por eso explica Kochanowski que la diferencia entre nosotros, por ejemplo, los Sintos, los Manus y los Kalos, con el resto de ROMs, que por ejemplo ellos cuando hacen una CRIS, pues simplemente pagan. Cuando tienen que pagar por algo que han hecho mal, pagan una multa. Nosotros los gitanos de nuestro entorno, pues no, hay una crisis y a mí no me gusta tampoco, es la ley del más fuerte o por donde salgan los tiros, ¿no? Las cosas. Son cosas distintas y dicen que es por eso, Kochanowski dice que es porque hubo dos grupos diferenciados, ¿vale? O por ejemplo, nosotros pedimos la mano de la moza, ¿no? Ellos en cambio no hay pedimientos, se casan. Hay diferentes cosas en las costumbres viniendo del mismo origen y es por eso, porque unos eran los Raiputs, la élite de guerreros, y los otros eran pues una parte del templo, ¿no? Es lo que dice Kochanowski. Kochanowski es buenísimo. Si alguno lo quiere, se lo paso, de historia. Lo tengo traducido una parte del libro, me falta la parte de la gramática que hizo, pero la parte de la historia la tengo traducida y es buenísimo. Como la honra que le importa a los payos. Es un crisol de cultura sabia, nunca desaparecerá. Es su apellido. Es un consejo gitano. Sí, la crisis es creo que la India se llama el panchayat. La crisis es un término griego, pero no quita del significado que tiene, que es que la India también se hace ese juicio gitano, ese juicio romaní, ese juicio romano. A ver, ya ven nuestras cosas. Me quedo la Chiriaz. La Chiriaz Tiachón, que descanse. Dios la bendiga mucho. Me alegro de verla por aquí, que hace tiempo que no la veía. Una buena gitanica, la Tiachón. Dios la bendiga mucho. Bueno, pues si tenéis alguna duda más o alguna cosa, hablamos, ¿vale? Doy tiempo y si no, pues cortamos. El tema de ordenarse por trabajo, las familias, canasteros, pues el sistema de castas, seguramente, no hay más. El sistema de castas que había y la forma de ganarse la vida que tenían. Me he olvidado de decir también que una de las teorías que hay sobre el origen es que primero salieron, por ejemplo, los Dom, salieron los Lom, que se quedaron en Armenia, los Dom llegaron a la parte, los Domari, llegaron a la parte de lo que hoy es Israel también, y luego están los Rom, somos los Rom que salimos a la parte de Europa, ¿vale? Todos estos grupos tienen en común, pues lo que dices, canasteros, herreros, mercaderes, eran grupos, cosas de trabajo muy parecidas. Pero yo creo que es el sistema de castas. El sistema de castas le decía a cada uno en la India a qué podía trabajar o cómo podía vivir, ¿vale? A ver, ¿cuándo los gitanos salieron de la India ya eran gitanos? Yo creo que se formó el pueblo gitano al salir de la India, porque como he dicho antes, salieron diferentes grupos, Julián, salieron diferentes grupos que se unificaron, ¿vale? Salieron todos juntos de la guerra y eran de diferentes extracciones sociales o igual diferentes pueblos muy cercanos y de alguna forma, pues cuando salieron es cuando se conformó el pueblo gitano, ¿vale? Es lo que pienso yo. Yo, en mi opinión, sí, yo creo que eran parte de la misma gente que luego nos fuimos para el norte, lo que pasa es que ellos se fueron para otro lado y salieron un poquito antes de la India que nosotros, ¿vale? Pero los Dom, los Lom y los Rom creo que pertenecemos a lo mismo, somos la misma gente, separados en el tiempo, claro. Ellos salieron pues hacia el sur, hacia la parte de Medio Oriente, ¿no? Y se quedaron por ahí. Los Lom, como he dicho, se quedaron en Armenia y dieron como lugar el Lomabren y los Rom pues llegaron a Europa. El Egipto Menor es una parte de territorio griego que se piensa que es la isla de Corfú, igual es otro lugar, pero estuvimos 300 años. Creo haber leído también que hubo hasta una ciudad o un territorio que les dejaron para vivir. Hubiera sido el único momento en la historia que hemos estado solos ahí. Aún es cuando dicen un territorio para los gitanos. Yo no sé si os gustaría a vosotros una tierra solo para gitanos. Un poquito así, ¿no? Que necesitamos de los jamos para vivir. Pero bueno, unos 300 años estuvieron en territorio griego.
Sí, la ciudad de Corfú, creo que es la isla de Corfú. Lo leí hace bastante, si no recuerdo mal, y les dejaron pues ese territorio para vivir. Hay mucho para trabajar y para estudiar, siempre. Otra de las cosas que el caló, pensábamos que estaba mal y resulta que el caló tiene palabras que son mejores que las que hay en el romanés. Por ejemplo, la palabra ahora que me viene para alubias, no para, sí, para alubias, que nosotros decimos facholis, y en romano se dice fasui o fasuya, y resulta que en griego se dice facholi a la judía, a la alubia. Eh, muchas palabras que pensábamos que eran mejor en romano, o que las tenemos que cambiar, están mejor en el caló conservadas. Por ejemplo, la palabra lacro, que el otro día lo hablemos, en vez de raclo, que en raclo se dice en romanés, lacro es más próxima a la India con larca, que se dice larca en la India. El caló es un tesoro que no sabemos lo que tenemos, no lo sabemos. Perdimos la gramática, pero las palabras son buenísimas. Es un tesoro, sí, Isaac, tesoro. Por expansión por Europa. Pues pasaron por Persia, Armenia, Turquía, lo que es Turquía hoy, llegaron a territorio bizantino, los países eslavos, lo que es Rumanía, Bulgaria, toda esa zona, Grecia, Albania, toda esa parte, y luego ya llegaron a la parte de lo que es pues Italia, Alemania, Suiza, Francia y España, todo ese lado. Luego la historia también es que los gitanos españoles, en la Gran Redada, no me acuerdo de decirlo, hubo gitanos que se fueron de España a Gales, a país de Gales, y de Gales también se fueron a Finlandia y Suecia y Escandinavia, y son nuestros, son calos. Yo puedo decir que cuando estuve en Suecia, estuve hablando con los gitanos de ahí, y ellos me decían a mí que ellos eran de España. Nosotros venimos de España, nuestros viejos. Ellos se identificaban que venían de España. Incluso les dije cómo se decía el frío, me decían Gil. Digo, no, no, pero la sensación de frío, porque en el norte decimos Isia cuando tenemos frío, en el sur no sé si lo diréis. Y ellos en vez de decir Isia, decían hielo. O sea que estos calos que salieron de España llegaron a país de Gales y a Escandinavia, ¿vale? Es parte de nuestra historia también. En el Egipto de los faraones no estuvieron. No. Isla de Corfú, la isla de Corfú, creo que es. Un amigo mío, Punjabo, dice Chaló. Vámonos. Muy parecido al caló. Sí. En Egipto de los faraones nunca estuvimos. Ni en Israel. Marcel Curtiade cuenta, creo que es Marcel Curtiade el que lo leí, que cuando llegan los gitanos, porque hubo una oleada que en vez de subir para arriba, bajaron para abajo y llegaron a la parte de Palestina, a la parte de Israel. Y tuvieron la mala suerte de que justo cuando llegaron vinieron los cruzados. Sabéis que los cruzados, la iglesia cristiana se levantó para reconquistar Jerusalén, que le habían conquistado los musulmanes. No sé si fue Saladín, pero bueno, estaba conquistada. Y vinieron los cristianos a reconquistar Jerusalén, ¿vale? Cuando llegaron los cruzados se encontraron a los gitanos ahí y los confundieron con el resto de población musulmana, ¿vale? Los mataron. Por eso los gitanos nunca fueron por la parte del norte de África. Hay gente que piensa que venimos por la parte del norte de África y llegaron a Andalucía. Eso es falso. Los gitanos no llegaron por la parte de abajo, porque si no hubiéramos tenido palabras árabes. Y no hay palabras árabes en el caló. Hay palabras eslavas y griegas y de los lados de Europa. Pero nunca hay palabras árabes. Porque los gitanos llegaron por Perpiñán y a Zaragoza y en barco. Llegaron en barco cuando cayó Constantinopla por los turcos. Los gitanos grecianos, que se les llaman, escaparon de Turquía, de esa zona, y llegaron a España en barco, ¿vale? Para bromista y alguna más española, sí. Así es, Isaac. De eso sabes tú más, que has estudiado bastante en esto. ¿Los judíos tienen algunas palabras en romanés? No, no hay palabras en romanés. El romanés no tiene palabras hebreas. Es falso, es falso. El que estudie romanés y estudie hebreo se puede dar cuenta.
tienes que retorcer mucho las cosas o inventarte las cosas para que digas que el caló tiene palabras hebreas. Es falso. Un tesoro. Al próximo los calabro. No, hombre. Díselo a buenas con respeto y ya está. Normalmente se suelen poner mal ellos, ¿eh? Cuando hay un hebraísta que le llevas un poco la contraria, le sabe muy malo. Y llegan a insultar y a faltar. Nos ha pasado a todos. Entonces, lo mejor es decir tu opinión y ya está. Que cada cual crea lo que quiera. Cada cual crea lo que le dé la gana. Pero eh, la gente que quieren decir esto del hebraísmo es porque nos quieren llevar a Israel. Quieren que estemos en el desierto trabajando en los invernaderos, las fresas y lo que tengan, y nos quieren meter para el ejército para luchar, a hombres y mujeres. Así que hay que alejarnos de ellos. Y dice el tío Alfredo que los gitanos creo que también entramos con los fenicios por la ruta de la seda, las especies por Cádiz, antes de que el Imperio Romano y como buenos negociantes vinimos con ellos también en barco. Ah, pues no sé, tío. No sé, hace muchos años eso, igual hace 2000 años. ¿Nos puedes hablar de la marimé? Marimé, bueno, eso te lo hablaría mejor un gitano rom que lo practica, ¿no? El marimé es un concepto que tienen de impureza, por el cual los gitanos, eso nos viene de la India, ¿no? Hay gente que piensa que viene de Israel, ¿no? Todos los pueblos orientales tienen este concepto de impureza y pureza, ¿vale? En la India está. Hancock lo explica muy bien y lo dice, ¿no? Es un concepto en el cual se quedan impuros, ¿no? Es un concepto de pureza en el cual, por ejemplo, una mujer no puede pasar delante de un hombre, tiene que decir qué va a pasar, ¿no? Creo que es así, no puede dar la espalda. Se les cae, por ejemplo, un cubierto al suelo y el cubierto, el cuchillo, el tenedor, lo que se les ha caído lo tienen que tirar a la basura, porque se ha quedado marimé, ¿vale? Incluso a la gente cuando le hacen cris y se considera marimé, le van a dejar de hablar, ¿no? O tendrá que pagar una multa y pasar un tiempo hasta que lo traten. Con todo el respeto, cuando una mujer pues está con el periodo o ha tenido un hijo, tiene que estar un tiempo que no puede tratar ni hacer la comida, ni fregar los cacharros, ¿vale? Es un concepto que viene de la India, en las leyes de Manu están, ¿vale? Hay quien dice con esto que se agarra que venimos de Israel, porque son parecidas también a lo que parece en la Biblia, pero la ley del levirato, como he dicho, y la ley de que una mujer cuando está su marido vivo, está sujeta a su marido, pero cuando el marido muere, dice Pablo que la mujer está libre para casarse, ¿vale? O sea, los judíos, cuando la mujer se queda viuda, se puede volver a casar. En el pueblo gitano no es así. Sabéis que la mujer que ha quedado viuda, aunque era joven, se quedaba de luto toda la vida. Yo tengo conocidas en mi familia que hay la gitanica, la abuela de mi cuñado, que partió el gitanico muy joven, tuvo solamente un hijo y no sé si era veintitantos años tendría, y la gitanica ha estado de luto toda la vida. O sea, no hay boda. No quiere decir que se pueda volver a juntar a otro gitano, como igual ha pasado, pero boda no hay. Los judíos hacen boda a la viuda, ¿vale? O sea que hay gente que piensa que venimos de Israel, yo lo estudio bastante y yo no creo que vengamos de Israel, ¿vale? Venimos de Castilla todos. No, a ver, alguna cosa más que haya por ahí. Sí, eso es. Juntar la ropa de la mujer y el hombre para lavarla. O las toallas también, usar la misma toalla para todo el cuerpo. Eso no se puede hacer, el concepto de marime. Más claro el agua, más prueba que eso, 60 años de luto de mi abuelica. Sí, José Antonio Duala, sí. Eso es. En nuestro pueblo eso no se estila, no se lleva. En los judíos sí. Conozco varias gitanas así, sí, Julián. En las viejas se ha llevado más. Pero luego el concepto del luto también.
que es verdad que lo tenemos español, porque el luto también se guardaba así en España, pero tenemos el luto que es también algo nuestro, ¿no? Que también lo hemos llevado en ese respeto, ¿no? Así es, coloco buenas gitanas. Vale. Karima la Catona, buenas noches. Dios te bendiga. Vale. Pues no sé qué hora es. Con 19 años y murió a los 96. Viuda. Vaya, dice la prima Mariana. Pues eso otra prueba de que no venimos de Israel. Son las costumbres distintas. Que nos hay mucho, mucho sentir de decir que venimos de Israel y al que tiene fe pues le puede llenar el corazón, pero es que, es negar tu identidad, es querer ser algo que no eres. ¿Por qué quieres ser judío si eres gitano? Eres cristiano, vas a ir al cielo, ¿qué más te da? Fui hasta la India y conquistó bastante parte de la India del norte. Sí, tío. Ahora estamos estudiando en esa época en el califato de Córdoba. Javi ha venido como esclavo, hizo una escuela de música y era gitano y estamos investigando eso. Muy bien, tío. Eso sería bueno para mirar. De todas formas, aparte de mirar eso, hay que ver que el pueblo gitano, tal como se ha conformado, es a salir de la India hace 1000 años, ¿vale? Porque ese pueblo que salió no fue uno, o sea, fueron mucha gente que salió escapando de la guerra, ¿vale? Pero es muy bonito lo que está diciendo, hay que estudiarlo. Así es. Hasta que tú quieras, ¿no? Hasta que vosotros me digáis. Si no hay más preguntas de eso, pues cortamos. Me da pena que no estés aquí, Julián, conmigo, porque hubiera sido más a menos. Una pena. Hay que mirar a otro lado o algo para hacerlo, ¿vale? También lo podemos haber hecho igual por Zoom. Que en Zoom, estando yo y tú solos, lo que no sé si luego lo dejan compartir a otro lado. Creo que no. Buenas noches. Si tienes alguna cosita más, lo hablamos, lo decimos. No me acuerdo de decir que hay documentos que demuestran que los gitanos cuando llegaron a Europa decían que venían de la India. Tenemos los documentos que lo dicen. Aunque luego decían que eran egipcianos porque venían de Egipto Menor, pero hay algunos documentos que decían que venían de la India y los decían que eran sus brahmanes y todo. ¿Ha perdido el Barça? No me digas eso. Válgame. No, que este año mal. El Barça mal. Mal matado. En España en 1425. En Europa en el 1300 y pico. Entraron en Rumanía y esa zona por primera vez. Luego los miramos porque los sacó el primo, aparte que los tenía Marcel Curtiade, los sacó bien el primo Juan de Francia, ¿vale? Luego te los miro que los tengo por ahí y te los enseño. Te sobes visto Moisés de Jodinís, la chiriaz. Te traí esta vez báscalo. Si luego te los paso, Moncho. ¿Cuáles dices, Isaac? El de España, por ejemplo, tienes en lo que firma el rey Fernando, el rey creo que es el Fernando de Aragón, creo que es. Se ve el papel ahí firmado y todo, ¿sabes? El resto no lo sé. El resto puedes entrar a la Wikipedia y te va diciendo las fechas y son documentos de públicos. Habría que buscarlos, pero son públicos todos. Lo que pasa es que esos documentos son difíciles de leer, ¿eh?
Cuando el Instituto de Cultura Gitana hicimos Granada. No me llegan los mensajes, ¿eh? No sé si estáis escribiendo. Hombre, podemos hacer muchas cosas, Isaac. Tenemos que trabajar muchas cosas. Se puede mirar. A ver si buscamos algo. Háblanos del libro que hiciste el primo Ranchi y tú. Pues le hicimos el libro hace 11 o 12 años y un libro que nos tiremos 2 años para hacerlo, ¿vale? El primo Ranchi ya estaba haciendo, era su trabajo y conocí al Ranchi en una reunión que hicimos en Madrid con los gitanos de Suecia que vinieron, el Dufuni y la Agne Lakatos, y Marcel Curtiado estuvo también el primo Óscar Bizarraga de Bilbao, el Ranchi, también estuvo el Carlos, yo fui con mi padre ahí, estuvimos unos cuantos, ¿vale? Y me dijo el Ranchi que estaba haciendo un trabajo, pues si quiere estar con él, digo, pues sí, adelante. Entonces empecemos a hacerlo los dos y yo me dediqué lo que más a buscar documentos, ¿vale? De tal forma que pudimos encontrar el documento porque la biblioteca de aquí no me dejaban y fue a la Universidad de La Rioja, sin ser universitario ni nada, ¿no? Me metí en lo de la biblioteca y las jambicas que hay pues me ayudaron bastante, ¿vale? Y conseguimos pues el documento de la Carley. Luego me pasó el José Antonio Conde, me lo pasó Inés Aviladigo y bueno, y ese fue el trabajo que hicimos. Mayormente el Ranchi, que es una máquina con las deducciones, yo lo he dicho siempre que en cuanto al calor y las deducciones, el Ranchi es el que más sabe en España y luego por la preparación 2 años, haciendo borradores, corrigiendo cosas. Traduje la carre como pude en ese tiempo, que no sabía tanto inglés y no tenía internet en casa, y traduje como pude la carre y tratemos el libro con las cosas en cada parte, ¿no? Luego también la parte de la recopilación de palabras, él cogió palabras de la abuela Mon, luego ya está, y luego pues yo cogí palabras del gitanico de aquí, un primo Cody, luego ya está, primo de mi papá, nuestro, y el primo Antonio, que está aquí, que es vecino mío, y también, eso no lo he dicho, en el libro cogimos palabras de la abuelica roja, Gloria está, ¿vale? La abuelica roja que no quiso parecer el nombre, no quisieron que pondría su nombre, pero también cogí palabras de ella, ¿vale? Entonces, el conjunto de palabras que tenemos, que recogimos, es muy bueno, ¿eh? También, ¿vale? Queda un trabajo de hacer, aparte que hicimos el libro, ¿no? Que es el caló de la familia del Tony, que es como hemos dicho siempre, el tesoro, ¿vale? Es el eslabón perdido del trabajo de Carley a, ¿vale? A Carley, lo que nosotros conocemos al romano, pues el caló del Tony es ese eslabón perdido de la familia. Que hay que hacerlo, llevamos años para hacerlo y nada. ¿Cómo podemos conseguirlo? Sí, el que quiera el libro que me lo pida, lo mando a 10 euros con gastos de envío y te lo mando a casa. Creo que en Portugal el luto de los payos en tiempos era de color blanco. Dicen que después, para ser diferente, el luto cristiano pasó a ser negro. Pues no, yo no lo sabía eso, Almerindo. Primo, Dios te bendiga. Buenas noches. Había gitanas vivas que usaban un paño blanco en la cabeza, debajo de un sopreto. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Nunca he visto un luto en blanco, Almerindo, primo. Yo no lo había visto nunca eso. Siempre he visto el luto negro. Cuando realizamos, espera, a ver que se mueven los comentarios, cuando realizamos el Consejo de la Mujer, con un autobús, las bajadas y las últimas del norte de la India del Collar, habían venido por la parte de noche sin cesar y me preguntaban los demás que no eran gitanos y le dije que sí porque hablamos recaló el romaní para Granada y también me dijeron que eran gitanas. Perdonad, eso no lo había leído, ¿eh? En el norte de la India. Que me van los comentarios mal porque se van. ¿Cómo se puede conseguir ese libro? Pues ya digo que lo mando yo, me deis la dirección y los datos y 10 euros y se manda, ¿vale? A profundizar más en el tema del luto. ¿Sí? Son costumbres, ¿no? En cada lado. Luego, el luto en cada lado se ha llevado de negro, pero de forma distinta.
Hay lutos donde son más rigurosos y otros son un poco más suaves, ¿no? Por ejemplo, he visto aquí hay gitanos que proceden de Valladolid y sin ser viudas, ver a gitanas con el pañuelo en la cabeza, de negro. En cambio, en mi zona solamente la que se pone el pañuelo es la viuda. Sí. La que no es viuda no se pone un pañuelo, ¿sabéis? Es un poquito diferente, pero bueno, hay que profundizar. Al final cada cual lo lleva como siente en su corazón y, a ver, mándale un mensaje y les manda el libro. Sí, eso es. Yo quiero uno, ¿cómo lo consigo? Sí, Sari, me manda los datos y eso y ya te pone el número de cuenta, son 10 euros, porque ahí pago el gasto de envío, el sobre y todo y lo mando, ¿vale? Está el primo Daniel Ron también, buenas noches. La prima Faust, también buenas noches. A ver, si aquí todas, sí, lo que dices tu primo. Bueno, mejor puedes hablar tú que eres de allí. Y cada lo, pues, y cada familia también, como lo lleva. Son cosas muy personales, el luto. Si tienes alguna duda más o algo, o queréis hablar algo más, quiero deciros que el libro, pues la Kerley, que es un documento buenísimo, estaba sin estar extendido entre los gitanos. O sea, no estaba en España. Y el trabajo, pues, eh, creo que es algo bueno que el Ranch y yo pudiéramos sacar ese libro también, para su difusión, para que la gente pueda ver cómo era el romano en España. Vale, primo, gracias. Dios te bendiga, Sari. Bien, bueno, Julián, yo creo que bien, ¿no? Si no hay ningún tema más, si se habla, creo que hasta aquí está bien, ¿no? No sé qué hora es. Lo que tú me digas, Julián. Hay palabras en cada antiguo, sí, todas. Todas las palabras que hay en el libro son escaló. Es que el caló antiguo era el romano. El problema que tenemos es que pensamos que el caló que conocemos ha sido siempre así. No es así. Hubo un tiempo que se hablaba en romanés, el romanés empezó a perder. Eso lo podemos explicar también, ¿no? La pérdida de declinaciones, la pérdida de casos gramaticales que daban lugar al español, ¿vale? Y en esa mezcla que hubo empezó a haber, pues empezó a perder hasta convertirse en el caló que conocemos, ¿vale? Vale, que era tú que me pruebas. Bien, pues creo que hasta aquí, si no hay más preguntas. Y lo que dices, Julián, yo creo que hasta aquí, ¿vale? Entonces vamos a cortar aquí. No sé si se ha cortado. Vamos a cortar aquí, vamos a finalizar. Y nada, buenas noches a todos, que Dios os bendiga. Un placer estar con vosotros y que me hayáis escuchado. Y decir solamente que me da pena haberlo hecho solo porque es así muy. Que hubiera sido mejor que hubiera estado el primo Julián conmigo, hubiera sido pues, más ameno y hubiéramos tratado más cositas mejor. Hay que buscar otro medio, otra forma para hacerlo mejor, ¿eh? Que nos pase otra vez. Buenas noches a todos, que Dios os bendiga. La chiria saborengue. Eso ven mistote jodirín, ¿vale? Diferencia entre el caló y el romanés. El caló es lo que ha quedado del romanés, ¿vale? Yo siempre pongo este ejemplo. El romanés es un edificio bien puesto, bien formado, y el caló son las ruinas del edificio. El edificio se ha derrumbado, ha quedado todo escombros, y el caló es eso. El caló son los escombros. Están desperdigados. Cada cual tiene una parte, cada familia tiene una parte, un tesoro. Entonces, ¿qué hay que aprender?
el edificio entero, levantarlo de nuevo y con toda su estructura y con toda su fortaleza, ¿vale? Y el romano es lo que se hablaba en España. En España hemos hablado más años romano que caló. El romano se habló durante unos 400 años, desde el 1425 que se entró en España hasta el 1800 aproximadamente, 1832 en Cataluña. Cataluña se habló hasta el 1876, ¿vale? Estamos hablando de 400 años. Y el caló solamente se habló durante 100, 150, ¿vale? Y cada día menos. Ese es el problema que hay con el caló. Que no deja de ser bueno el caló, ¿eh? Porque es la historia que tenemos, nuestra, buena. Dios te bendiga, prima Mariana. Bueno, buenas noches a todos. Dios os bendiga mucho. Las peladillas, yo no sé. Las bodas, ¿de dónde proviene esa costumbre? Seguramente de la India, ¿eh? Hasta el romperse la camisa viene de la India, ¿eh? Eso está ahí, ¿eh? Hay indios que rompen la camisa. Porque el hebreo se rompía la camisa por lloro, por aflicción. Se ponían manto de cilicio, ¿vale? El gitano no se rompe la camisa por pena, se rompe la camisa por cuando hay una boda. Más en el sur, ¿eh? En mi zona no nos rompemos la camisa, ¿eh? En el norte no existe no estilamos esta costumbre, ¿vale? Venga, buenas noches a todos. Dios os bendiga mucho. Un abrazo para todos.